¿Qué tal, seguidores, amigos de Magazine TV Cro? Esto es Decisión 2024, la mesa semanal de debate político en donde conocerás todo sobre el proceso electoral del próximo año. Periodistas y actores políticos están visitando el estudio de Magazine TV Cro para dialogar sobre las noticias de interés local y nacional. Recuerda, todos los lunes a partir de las 7 por el Facebook de Magazine TV Cro y a través de la página andresesteves.mx, Decisión 2024. Muchas gracias por seguirnos. Soy Lalo Frías. Y como siempre, pues hago la presentación de los compañeros de esta mesa. Aquí a mi derecha, Paulina Rosales, ¿cómo estás, Pau? Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar aquí, como todos los lunes. Una periodista súper aguerrida, ¿eh? Así que, y de este lado, pues a nuestro amiguísimo analista político, Vicente Maldonado. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Ahora en este ya cuarto programa de Sucesión 2024, ahí vamos poco a poco generando interés. Qué bueno, y también pues obviamente por la calidad y nivel de invitados e invitadas que tenemos. Pues así es, muchísimas gracias amigos periodistas, analistas políticos por estar en esta mesa de diálogo. Y hoy pues nuestra invitada es la diputada Betty Marmolejo. Beatriz Marmolejo, ¿cómo estás, Betty? Bien, muy contenta, muy agradecida con ustedes, Paulina, Lalo, Vicente, por la invitación, muy agradecida y bueno, pues esperamos el poder tener contacto con más ciudadanos a través de estos espacios. A través de estos espacios los vamos a tener, porque ahorita va a ser cuando se empiecen a conectar los amigos que ya nos están siguiendo de manera cotidiana y de que además participan en el chat y bueno, pues nos hacen ahí observaciones, incluso nos dicen, oye, ¿por qué no me preguntas sobre este tema? Porque tenemos varios temas que tratar contigo, pero antes queremos mostrarle a nuestro auditorio quién eres, ¿verdad? Y para eso está Vicente, que nos va a dar un breve, pues un resumen, ¿no? De tu currículum, que es bastante amplio. Ella es, bueno, obviamente es una mujer joven, de bastante experiencia, delegada municipal en Santa Rosa Jáuregui, secretaria de Desarrollo Social Municipal de 2015 a 2018, diputada local, también dirigente del Partido Acción Nacional a nivel municipal y otras actividades que ha realizado como servidora pública. Bueno, licenciada en Derecho, ya doctora en Derecho, maestra, entonces una mujer muy preparada y con experiencia. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, gracias. Bien, pues como les comentaba hace apenas unos segundos, ya hay mucha gente conectándose, ven saludos a toda la gente que está conectando. Gracias por desearnos el mejor de los éxitos. Y también le agradecemos mucho a las personas que se nos están dando cita poco a poco aquí en el estudio. Gracias, qué bueno que nos visitan. Ya saben, también si quieren participar con toda confianza, con todo, ustedes nada más nos dicen, oye, tengo una pregunta para el diputado, para algunos de los panelistas, y por supuesto que eso le va a dar un poquito más de credibilidad a nuestro espacio, de sabor, ¿no? Así es, sobre todo porque uno de los temas que tenemos preparados el día de hoy tiene que ver con este asunto de las reformas electorales, que, bueno, por un lado la votación que se da pues es un poco, pues se presta mucho a la especulación, ¿no? Por esta situación del fast track que pues no es la primera vez que ocurre. Saber justamente, tengo entendido que esta reforma se estuvo trabajando durante varios meses y que incluso tiene un periodo de tiempo para que se apruebe, para que entre en vigor. Creo que algunos de los puntos más destacables que tiene esta reforma es que empieza a poner estos candados para quienes van a ser candidatos. En este caso, ya no pueden ser deudores alimenticios candidatos, ya no pueden ser personas que hayan tenido denuncias o sentencias más bien por delitos relacionados, delitos sexuales o delitos de violencia de género. A mí me gustaría preguntarle dos cosas. Primero, ¿qué implicaciones tiene que por primera vez se estén poniendo este tipo de candados? Si esto sería suficiente para de alguna manera estar buscando que se bajen estos delitos relacionados con la violencia de género. Y algo que también se hablaba mucho por parte de organizaciones civiles es que se dejaban de lado estas cuotas para los grupos de población LGBT, personas con discapacidad. Usted ha trabajado mucho con personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa también? ¿Por qué no se incluye en esta reforma? Bueno, agradecer muchísimo el espacio. Yo quiero compartirles como un preámbulo de lo que implica esta reforma. Como bien tú lo señalas, no es la creación de una nueva ley, eso es importante que lo conozca el auditorio, es una reforma al marco normativo que ya teníamos existente en el estado de Querétaro y esto tiene
pues implicaciones diversas. Si bien el Instituto Electoral tiene facultades de enviarnos un proyecto legislativo en este sentido, pues la responsabilidad de los legisladores es primero analizarlo en comisión legislativa, que esta fue la que encabeza mi compañera diputada Selene Salazar, que es la de Administración, Gobernación y Administración Pública y Asuntos Electorales, es la comisión que, de acuerdo a la ley orgánica, tiene facultades para emitirnos un dictamen. Y bueno, en primera instancia es una reforma, no es la creación de una nueva ley. Se presentaron diferentes iniciativas también por diferentes fuerzas políticas. Una de ellas la presentó Morena, otra la presenta el Grupo Legislativo del PRI, otra la presenta Acción Nacional. Y bueno, la obligación de esta comisión es acumular todos los proyectos legislativos y dictaminar en uno solo. ¿Cuántos fueron en total? Entonces, ¿5? ¿Seis? Incluyendo el del Instituto Electoral. De diferentes temas. Algún otro también lo presenta el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que tiene facultades de acuerdo, también de iniciativa a de la ley. figura que tiene. Entonces, fueron seis proyectos legislativos, de los cuales se hace una acumulación y se hace un solo dictamen. ¿En qué comprende este dictamen? Este dictamen, de acuerdo a lo que nos presenta la Comisión Legislativa, comprende 3 apartados. Uno es todo lo que tiene que ver con la parte orgánica del Instituto Electoral, las facultades, algunos ajustes ahí que tienen que ver con la organización del propio... Es lo que iba, del órgano e incluso la organización del inicio del proceso electoral, ¿no? Así es. Cambia las fechas. Y el Instituto Electoral se mete mucho en lo que es también el lenguaje inclusivo y ellos pues ponen el ejemplo con este tema para que pues los ciudadanos también en su momento y los legisladores lo podamos ir adoptando en el resto de legislaciones. ¿Es necesario el tema del lenguaje inclusivo en una ley que es general, que es sí, para todos, ¿no? Fíjate que tiene que ver con las reformas constitucionales que se han tenido a nivel general, a nivel nacional, porque pues lo que no es visible pues no existe. Y en este sentido el Instituto Electoral se ha enfocado mucho a los temas de igualdad, y es así que nos envía una propuesta con grandes trabajos en lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, aquí una pregunta para todos, incluso aquí mis compañeros periodistas. En todo este proceso democrático que lleva desde 1988, digámoslo así, cuando se crea a raíz de este famoso fraude electoral del 88, un instituto autónomo, el IFE en ese entonces, momento, el IFE, ha avanzado la democracia. Entonces, en ese sentido, no estamos en la plenitud de democracia en México todavía a tantos años de distancia que tenemos que seguir insistiendo en incluir a todos los grupos sociales, ahora incluso también con el lenguaje. Pues ha sido gradual. Mira, todo tiene que ver, nuestro sistema jurídico cambió totalmente a raíz de la reforma del 2011 a nivel constitucional, en la que se incluye todo el enfoque de derechos humanos. Y pues esto ha derivado que el resto de las legislaciones poco a poco vayan adaptándose a este tema en enfoque de derechos humanos. Uno de los derechos humanos pues es la igualdad, pero es uno solo. Nos faltan muchísimos retos, ¿no? en este respecto. ¿Sigue estando entonces nuestra democracia un poquito coja? ¿O cómo está? Pareciera que pensamos que la democracia es algo terminado, ¿no? Como Dios, ahí está y tenemos que llegar a él. Pero si vamos viendo en el tiempo, desde que se eligió a Guadalupe Victoria, uno va viendo cómo han sido los procesos, no sé si democráticos, pero sí electivos. De repente de 30 a 40 personas lo eligen, ¿no? O los consejos parroquiales que les llamaban, donde iba la gente, votaba por un delegado, y digo delegado en masculino porque pues, eran hombres. Más adelante todavía con Benito Juárez y estas reelecciones que tuvo, sus elecciones con Porfirio Díaz, pues votaban como 4,000 personas. Sí, eran varones, sí, pero deberían tener cierta cantidad en propiedades, en oro, en plata, estar emancipados o estar casados. Y va cambiando. Llega la Constitución del 17, dice, todos los hombres pueden votar, pero se les olvidaron las mujeres. O sea, las mujeres, en términos reales, no eran ciudadanas a plenitud desde que estaba ahí. Y sí es importante el lenguaje inclusivo, ¿de qué sentido? El otro día platicamos. ¿Qué es lo más inclusivo? Sí, las personas. Antes decían la elección de diputados, pero son las diputaciones, es el cargo. No son los senadores,
son las senadurías, Senadurías. porque es el cargo, es la presidencia. Y a lo mejor son detalles que podemos considerar mínimos, pero que nos dan la noción de que no solo pertenece, en primera instancia, era personas con ciertos privilegios económicos en los 800, luego eran, digámoslo así, machos de la especie humana, pero no estaban las mujeres. Y si es necesario. Finalmente la democracia se va construyendo y no sabemos siquiera si lleguemos a su plenitud y no surge otro sistema u otra forma. Por eso preguntaba, y hace un momentito le preguntaba a la diputada, entonces, ¿crees todavía que pueda estar, está coja, todavía le falta el tema de la participación ciudadana, aunque se hablaba desde el 97, 2000 aquí en Querétaro, ya de trabajos de esa naturaleza? Cuando se propone hace un par de años, bueno, no es cierto, cuando entra el gobierno federal y propone la famosa consulta popular, los que aparentemente estaban a favor de las consultas ciudadanas o de ese tipo de manifestaciones o de avances democráticos, se rasgaron las vestiduras. ¿Para qué? Gasto innecesario. Entonces, pareciera que el tema de los avances y retrocesos en la democracia tiene que ver más a veces con los intereses de los grupos que están en el poder, ¿no? Mira, es algo que le llaman el instinto social o el edificio social. Se va construyendo, finalmente somos personas con circunstancias, situaciones, educación, formación, temporalidad. Mira, es muy sencillo. Pensar, y pongo un ejemplo como la tecnología. ¿La tecnología está coja porque sigue avanzando? No. No sé si me explico. Te da lo que necesitas en este momento, eso me queda claro. Sí, Te y da vamos avanzando, los elementos obviamente necesarios. vamos avanzando, si no sería una visión muy soviética de llegamos nosotros y como ya llegamos nosotros, pues ya no hay nada, ¿no? Que sí se tiene que ir mejorando, claro que sí, pero tiene que ser desde el sector humano, o sea, la persona, el ciudadano y la ciudadana deben ser el centro y no necesariamente los partidos, que veo que es un poco lo que se está buscando, poner en el centro del debate a las personas. Pues así, los cambios legislativos han sido graduales y tiene que ver, coincido con Vicente, con los cambios en la historia y con los cambios sociales. Evidentemente, pues cada proceso electoral nos va generando diferentes retos y en algunos pues alcanzamos el esquema jurídico y en algunos otros nos quedamos en algún porcentaje. Así sucedió cuando hicimos la reforma constitucional de la paridad. Para contestar la pregunta también de Pau, nosotros tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad de ser el conducto para la iniciativa en 2014 de la primera reforma constitucional en el país en materia de paridad de género. Querétaro fue el primer estado en todo México, ya después en 2015 vino a nivel República Mexicana y en 2020 pues tuvimos la paridad total. Sin embargo, pues de esto se derivan otras situaciones que también tienen que ser reformadas y actualizadas en la ley, como son los temas relacionados con la violencia política. Y es para contestar la pregunta de Pau, pues en esta ocasión se incluye todo esto que se conoce como la ley 3 de 3 en materia electoral, no en materia de transparencia, porque hay cierta confusión también ahí en los términos que se han usado. Y bueno, involucra estos tres candados para que los deudores alimentarios, las personas que han sido sentenciadas por violencia de género o violencia familiar, así como quienes pues estén en este contexto de violencia política también, ya que tengan una sentencia por parte de algún tribunal electoral, no puedan ser candidatos, y esto pues es una reforma constitucional, esa ya está a nivel federal, ya está mandatada para todas las autoridades, independientemente de que haya sido incluida o no en la ley electoral, que en este caso sí sucedió, pues ya es un mandato a nivel general en nuestro país. Eso por un lado. Viene la reforma constitucional a nivel local también, porque lo queremos garantizar. Está en el proceso de consulta a los ayuntamientos y espero yo que pues en el próximo mes, a más tardar, ya lo estemos reformando también en la Constitución del Estado. Yo creo que pasa también con esta situación de los grupos vulnerables. Ya se hablaba de esta situación de la participación ciudadana, ¿no? Que es algo como en constante construcción, pero tal vez faltó diálogo con las organizaciones, porque ellos desde un inicio mencionaban, bueno, dejaron de lado desde el Instituto Electoral, esperamos que la legislatura o les hacían este llamado a los diputados para que incluyeran esta situación de las cuotas,
¿qué fue lo que pasó finalmente para que ya no pudiera aprobarse como lo pedían las organizaciones civiles? Sí, la reforma, como se los comentaba, contemplaba la parte orgánica, lo que nos pidió específicamente el Instituto Electoral. Por otro lado, los temas de paridad. El tema de paridad venía dentro de las diferentes propuestas, porque les comentaba que fueron 6, venían diferentes enfoques, diferentes visiones de cómo pudiera concretarse el avance gradual en estos temas que tenemos como mandato constitucional, porque la paridad ya es un mandato constitucional, es algo que no está a discusión o a contentillo de pues quienes estemos grupos, involucrados sí, en estos procesos. Más bien tenemos la obligación constitucional de reformar las legislaciones y de generar los procesos que permitan alcanzar esta paridad en los cargos y particularmente pues en todos los que son de elección popular. Y ya también, pues gracias a la paridad total, incluso los cargos designados en las autoridades ejecutivas. Eso por un lado. Y el tercer punto que abarcó esta reforma es justamente la que tiene que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad o grupos prioritarios, que también ahí hay una confusión de terminología. Para lo que es nuestro sistema jurídico a nivel general, siguen siendo grupos en situación de vulnerabilidad. Solamente en la Ciudad de México y en su Constitución ya se les considera o se les determina como grupos prioritarios. Es un tema de debate en cuanto a terminología, pero va hacia el mismo objetivo, ¿no? Es que estas personas que tienen una condición de distinción que no debiese existir o de desigualdad histórica, puedan participar en los procesos y pueda garantizar un espacio de representación. Eso es la tercer parte de la reforma, en la que hubo diferentes propuestas. Hubo propuestas por parte del Instituto Electoral, hubo propuestas por parte de los partidos políticos, hubo propuestas por parte del tribunal. De hecho, hay una resolución del Tribunal Electoral que ordenó a la legislatura el tocar este tema. No le ordenó el sentido, le ordenó entrarle al debate, discutirlo y tomar una decisión. De lo que son lo que se conoce como las acciones afirmativas, y en ese sentido, pues la legislatura generó una propuesta final a través del dictamen que nos presentó la Comisión Legislativa, que fue el garantizar que por lo menos una de las fórmulas fuera integrada por estos grupos. Se deja, y es lo que genera debate, se deja pues a determinación de los partidos políticos, porque hay que recordar que la legislación que regula los partidos políticos es de carácter federal. No es una justificación para las decisiones que se tomaron, pero mientras la reforma a nivel federal no se dé para obligar a los partidos políticos, en las legislaturas de los estados estamos pues en cierta desventaja para poder entrarle al tema, a no ser que fuera mediante una propuesta constitucional. Si lo hubiéramos llevado por la vía constitucional, entonces ahí sí pudiéramos ser la punta de lanza a nivel nacional para que esto se reformara y obligara en su momento a los partidos políticos a incluir estos grupos. Y justo, bueno, no sé si realmente se pueda de alguna forma confiar en la decisión de los partidos políticos. Digo, forman parte de un partido político, ¿no? Sí, eso iba a preguntar. Pero esto tal vez no deja como de alguna forma desprotegidos a estos grupos al momento de darle la decisión a los partidos. Sí, aun cuando ya se encuentre legislado, por lo menos en lo que corresponde a Querétaro, al final de cuentas es una cúpula, finalmente un grupo de poder con intereses muy particulares. Y aparte obedece a cierta ideología, sí, ¿no? El que va a decidir esta parte. Fíjate, hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa de la Red Nacional Mujeres en la Paridad de Todo, Josefina Mesa, la dirigente nacional, y Vanessa Garfias en el Estado, y hablaban que van a proponer a los partidos políticos un acuerdo para que se respete realmente la paridad, ¿no? Porque finalmente ahora ya está en manos de los partidos y después del Instituto Electoral sacar los lineamientos para que realmente se cumpla. Digo, necesariamente no deberíamos o no debería existir. Pero ¿no van a alegar los partidos políticos que es intervenir en su vida interna? Por eso se habla de que ellos firmen el acuerdo por voluntad. Sí, porque muchos ya se frotaban las manos, y muchas. Hay que ser interesante decir que con la ley ya estoy como en caballo de Hacienda, yo ya me voy a designar solo por el hecho de ser mujer. Punto. Pero mira, también puede haber acciones, ¿no? Tanto de un lado o de otro. Recordamos en el 2015 que siendo las 12 de la noche para iniciar campaña, bajaron a algunos candidatos hombres, porque decían mitad y mitad, 300 de los distritos, 150 hombres, 150 mujeres, entonces los repartieron como quisieron, y dijeron no,
tiene que ser desde los mismos estados esa paridad. Por eso vamos aprendiendo y seguramente, como todo, y afortunadamente tenemos tribunales, quien tenga, que quiere ejercer su derecho de impugnar o meter algún recurso. Sí, porque para algunos va a resultar bastante apropiado y va a resultar, insisto, ir como en caballo de Hacienda, pero va a haber muchos que se van a sentir vulnerados en sus derechos. Lo mismo sucede con el tema de las personas que por alguna razón tuvieron alguna falta civil y que la cuestión que tú quieras, no entregó la lana para sus hijos el día que le correspondía, y le pasó 1, 2, 3 veces, por lo que quieras, trabajo, estrés, lo que tú quieras, ¿no? Lo que sea. Y ya, pero finalmente ya pagó su deuda con la sociedad y ya cumplió la sentencia la que tenía pero que no haber de pagado. alguna manera eso... Y hoy me parece a mí, ¿verdad?, que está como que muy restringida esa parte, que simplemente ya no puedas. Y muchísimos de los que hoy están, ¿cuántos deberían o cuántos podrían verse vulnerados Pero en su también esto, por ejemplo, decisión de participar, ¿no?, en su necesidad, Claro. en su deseo? Claro, Me pero parece así. no sé si también esto de alguna manera no desmotive a la ciudadanía a participar, ¿no? Porque se habla mucho o se utiliza mucho esta narrativa de, queremos aumentar la participación ciudadana, pero al momento de dejar todo como en la decisión de los tribunales, que además pues no resuelven en un mes, no resuelven o sea, es un proceso largo, ¿no? ¿Preferirías que no hubiera tribunales? No estoy diciendo que no preferiría que no fueran aquí, tribunales, si pero se lo que pueden estoy poner las reglas un mencionando poquito más es claras. que si desde un inicio se puede contemplar estas cuotas o estas acciones afirmativas, ¿por qué no hacerlo? Incluso desde el Instituto Electoral, la misión principal inicia de ahí, ¿no? Pero después se va a la legislatura, que tampoco lo toma en cuenta, tal vez con estos argumentos leguleyos, pero finalmente no se toma en cuenta y ahora es como, bueno, son los partidos políticos, o sea, de alguna forma van como pasando la cadenita y la responsabilidad mira, qué bueno a que estén los otros. tribunales, porque finalmente están para garantizar. Si no... ¿Y por qué no desde el inicio? No, está desde el inicio. Por eso mismo hay un tribunal para aquel que no lo respete, pues se vaya a un procedimiento. No sé si me explico. Sí, porque sí, si sí. lo dejas, recordemos que dejar a libre arbitrio de una persona... Pero son instituciones públicas, no, no pero son finalmente personas. ¿No son personas? O sea, son instituciones las que el Instituto La Electoral institución es una yo no institución, se veo conforma al por PAN varias o al personas PRI. No es el PAN o el PRI, son personas. Y que las personas están asociados. Exacto, y nos tenemos que sujetar a alineamientos, normas, leyes, para garantizar que el proceso que dice que van a hacer, lo hagan. Y si no lo hacen, hay otro. Y si no lo hacen, hay una sanción. Sí, yo estoy en la misma de que tuviéramos un mundo, pues así, de todos cumpliéramos el acuerdo, ¿no? Como antes se decía, los acuerdos se cumplen. Y todo era con un apretón de manos y quedábamos. Desafortunadamente, pues así. Yo creo que aquí nos enfrentamos a dos situaciones. Una, la vía que se usó para estas propuestas legislativas, o sea, creo yo que la vía debió haber sido la vía constitucional para poder alcanzar el objetivo de origen, como bien lo señala Pau, en ese sentido. Y por otro lado también, pues el tener en cuenta que la situación de los partidos políticos es distinta. Si bien, hablando de los casos de paridad, que son los más los que mejor podemos poner por ejemplo, en el caso de los partidos que existen en el estado de Querétaro, pues algunos ya llevaron candidatas mujeres a los espacios municipales, particularmente los ayuntamientos, en la zona metropolitana, que es el debate que se tenía, ¿no?, en cuanto a los espacios para pues con mayor población. Y otros partidos políticos no, entonces no se puede meter en la misma cazuela, en la misma posibilidad a todos, porque habrá quien ya lo cumplió y habrá a quienes solamente algunos se les estaría obligando a cumplir, ¿no? Entonces, esa diferenciación, esa participación distinta por cada uno de los partidos políticos en las decisiones que se han tomado en quien encabeza las candidaturas es una parte. Y la otra es la vía por la que se llevó a la reforma para el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad o prioritarios, que creo que debió haber sido la parte constitucional para entonces ahora sí tener un marco que nos protegiera a nivel local y que en algún momento pudiera ser replicado a nivel federal. De hecho, antes de que cuando se iniciaron los trabajos, cuando se presentaron las iniciativas,
Cuando se hablaba meses atrás de esta posibilidad de reformar la ley electoral del Estado de Querétaro para enfrentar este proceso 2023-2024, se hablaba de que forzosamente la capital, por ejemplo, tendría que llevar en sus candidatos a puras mujeres, por ejemplo. Esa era una idea que teníamos todos en general. Finalmente, ¿cómo quedó esa parte? ¿Se va a obligar a los partidos políticos en la capital o cómo va a ser? ¿O los de los 18, 9? ¿Cómo está el asunto ahí? Se hicieron 3 bloques, ¿Sí? El de rentabilidad alta, el de rentabilidad media y el de rentabilidad baja. Y cada partido político tuvo resultados distintos en ese sentido y tuvo postulaciones distintas en el pasado proceso electoral, que sería el que marcaría pues la diferencia para el 2024. En el caso de los partidos políticos, para no ser tan específica, que ya tuvieron candidatas mujeres, no estarían obligados a hacerlo en esta ocasión. Y a lo que sí estarían obligados todos los partidos políticos, de acuerdo a estos bloques que se hicieron de rentabilidad, es a que ninguna de los 3 espacios de los municipios que forman parte de estos bloques, en menor grado, sean ocupados por candidatas mujeres. Es decir, las mujeres tendrán que ir en los 3 primeros lugares de esos municipios. ¿Como candidata a presidente municipal? ¿Como Así primer es. regidor? Como candidata a presidente municipal. ¿Cómo que? Pero Bien, sí se le dejó la libertad a los partidos políticos de acuerdo a la elección anterior. a la elección Votaciones. anterior. Muy bien. Aquí me permito entonces, con base en el trabajo que se hace en la calle, en un sondeo, se le preguntó a la ciudadanía, y Richard, nos vamos a ir al segundo sondeo porque entramos con el tema, ¿en quién confían más para gobernar? Vamos a escuchar, por favor, y después seguimos platicando. También agradezco a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Ale, Ariana, Kenia, Regina, Diana, Maggie, Aure, Chelina. Muchas gracias por seguirnos. A toda la gente que nos mandó mensaje acá en el WhatsApp, que son un montón, no lo puedo mencionar a todos, pero bueno, muchísimas gracias. Así que adelante, por favor, con el sondeo. ¿Quién te produce más confianza en los mandos del gobierno, un hombre o una mujer? Una mujer. Ujú. ¿Y por qué? Pues yo creo que estamos acostumbrados a que en los cargos públicos o en los cargos importantes siempre estén pues en general siempre son hombres, y yo creo que si algún día estuviéramos las mujeres en algún cargo así, pues podríamos marcar una diferencia. ¿Quién te produce más confianza en los mandos del gobierno, un hombre o una mujer? Pues dejando de lado mi género, siento que una mujer, ya que ella pues puede llegar a entender mi situación y el cómo me siento. Por ejemplo, ahorita me pasó algo de que un señor se me acercó y si le digo tal vez al gobernador hombre, tal vez diga, a lo mejor tú lo provocaste, o a lo mejor me entienda, pero tal vez yo ya estoy en un entorno donde le he dicho a hombres y me han dicho que yo los he provocado, pero tal vez si le digo a una mujer, ella es más probable que me entienda, porque lamentablemente también lo pudo haber vivido. ¿Quién te produce más confianza en los mandos del gobierno, un hombre o una mujer? Pues un hombre pues tiene más pues autoridad, yo pienso, más decisión para hacer las cosas. En sí, pues un hombre, yo pienso, porque, bueno, por ejemplo, casi en todos los trabajos, estadísticamente, en cuántos empleos los jefes son hombres y en cuántos empleos las jefas son mujeres. ¿Y por qué? Aparte bueno, aquí en Querétaro déjate de lo del machismo, eso, porque aquí gobierna el matriarcado, pero yo pienso que pues como que bueno, como hombre pues uno tiene más oportunidad de tomar decisiones, de soltarse, no hay tanta presión así como una mujer que tiene pues toda esa carga de que si la riegas o echas a perder algún proyecto o algo así, y pues yo pienso que es por eso. Ninguno. ¿Por qué? O sea, bueno, más bien como es independiente a eso. Cualquiera de los dos me puede producir confianza o no producir confianza. Pues para mí es igual, equitativo. Entonces, ambos tenemos la oportunidad, tanto el hombre como la mujer. Puede ser los dos, ¿no? ¿Los dos? Los dos. ¿Y por qué? Pues porque también la mujer tiene un buen pensamiento como un hombre. Sí. Equitativo. Equitativo, exactamente.
al margen de lo que los partidos políticos tendrán que hacer el próximo año, bueno, más bien desde este año elegir a sus fórmulas, a sus candidatos, hombres o mujeres, o representando alguno de los grupos prioritarios, no importa. Bueno, pues ya está ahí la opinión de la ciudadanía, un tanto cuanto dividida, ¿no? Y me parece que una de las expresiones desde un chico demasiado joven, me parece, no se justifica, pero como que todavía le falta un poquito de mundo. Los últimos 3 dicen que no hay ningún problema, distinción, y que hombres y mujeres pueden ejercer o pueden ejercer el gobierno o las toma de decisiones para con los ciudadanos de una manera muy correcta, ¿no? Pues no sé ustedes qué opinan de lo que dice la ciudadana. A ver, diputada, ¿qué te parece? Pues la verdad bastante interesante la posición de los ciudadanos. Los retos están muy claros en este sentido. Yo creo que el tema de la información hacia los ciudadanos, la accesibilidad de pues estos temas que estábamos platicando nosotros en un inicio, ¿no? Porque para nosotros pudieran ser muy comunes, porque estamos involucrados en la información, en la generación de la misma, pero la ciudadanía en realidad no la tiene a su alcance, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos ¿De quién más es importantes. responsabilidad en este momento de bajar esa información? Yo hace rato te preguntaba antes del sondeo, ¿qué onda, cómo quedó este asunto de las candidaturas? Porque creo que ahí le está faltando esa parte, desde mi punto de vista, al órgano electoral, que es el que finalmente pues ejecuta o pone en práctica la ley, ¿no? Es el responsable, Pues el yo árbitro. creo que nos corresponde a todos también, como ciudadanos, habitantes de Querétaro, nos corresponde a todos, en la medida de nuestras posibilidades, el difundir esta información, obviamente a quienes estamos involucrados en las estructuras públicas, a quienes están en los medios de comunicación, a quienes están en los institutos electorales, a las organizaciones ciudadanas. La cultura cívica y la cultura de la participación yo creo que nos corresponde a todos. Bueno. ¿Qué Pues, dices, Pau? Está Después bien de lo que fuerte. escuchaste. Es que está muy fuerte porque creo que plasma muy bien como muchas, como tal vez muchos como prejuicios o como muchas creencias generalizadas, y creo que también tiene que ver mucho en cómo se ha ido construyendo el movimiento feminista. Ya mencionaba, ¿no? Hace algunos años, no tiene tantos, desde los 50 es cuando ya la mujer empieza a ser considerada como otra ciudadana, ¿no? Pero pues las desigualdades existen, las vemos todas, ¿no? Ya nos contará a lo mejor la legisladora, incluso en los partidos políticos, en la administración pública, o sea, la misoginia existe y al parecer va a seguir existiendo. Y por eso es importante hacer como estas acciones para evitar que siga ocurriendo, pero también lo que es muy interesante, y por eso me parece muy interesante esto de los sondeos, es como estas respuestas genuinas, ¿no? Primero, se tiene la idea de que las generaciones jóvenes son más progresistas, pues no necesariamente, ¿no? O como esta idea de es que ser joven es igual a ser revolucionario. No necesariamente. Hay personas jóvenes que tienen un pensamiento pues muy retrógrada, que como escuchábamos, ¿no? Es un chico muy joven y piensa, ¿no? Pues que pues un hombre, ¿no? Y también tiene como cierto sentido cuando menciona esto de, bueno, es que los hombres como que no tienen tanto problema para tomar una decisión o algo así, ¿no? Pero algo que es cierto es que hay mucha más presión hacia las mujeres, ¿no? Los vemos cuando las mujeres logran ascender a puestos de poder, incluso las vemos cuando ya están en el funcionariado público, porque también es esta situación, ¿no? Ser mujer no significa también tener perspectiva de género ganada, ¿no? Esto es un proceso de construcción. Y también interesante como encontrar que pues este pensamiento, ¿no? Pues es que es lo mismo, pues sí, o sea, las mujeres y los hombres ambos pueden cometer actos de corrupción o también pueden hacer decisiones que beneficien a la población, porque pues no está adscrito a una ideología, y más bien el estar como buscando este sentido de igualdad pues obedece más también, creo yo, como a una postura ideológica. Mira, como decían, y coincido ahí contigo, es la mujer, el hombre y la mujer en condiciones, digamos, equidad en un mismo cargo. Generalmente la mujer recibe más presión, no porque no pueda con ella, sino social. La mujer se equivoca en ese cargo, Más ya ves, cuestionamiento, claro. la regó. Te decía que una mujer no. El varón no es tan juzgado. Y antes de que continúes, perdón, yo aquí voy a parafrasear a Ariana Cuellar, que dice lo siguiente, que le mando un saludo. Además, la naturaleza juega en contra regularmente de ustedes. ¿Cuál es la razón? No necesariamente que todas las mujeres tengan que ser mamás, no. Pero el día que lo deciden, en una empresa o en el servicio público, se ausentan por lo menos 90 días del trabajo, lo cual deja un hueco, deja un vacío en el trabajo importante, eficiente que están realizando.
y el jefe o quien está arriba dice así, híjole, se le puede tomar un poquito tanto en la empresa como en el servicio público de delegar o de otorgar un espacio de esa naturaleza cuando se piensa que la mujer, naturalmente hablando, o sea, por esas cuestiones estrictamente, ¿sí?, se tiene que ir por lo menos 90 días a tener un bebé cuando decide embarazarse. Punto número 1. También cuando el chico, incluso el marido o los padres de esta persona enferman, es la primera que acude, la naturaleza te llama a ese sentido maternal, y entonces también ahí puede haber un asunto de que un empresario diga, híjole, ¿cómo le voy a invertir a la Pau si que me la capaciten en Europa, si el día que decida embarazarse y tener un hijo se me va a ir 90 días y ¿sí me explico? No es una cuestión... Sí. Es que sí, pero creo que no obedece tanto como una cuestión natural, sino creo que también tiene que ver como con estas obligaciones o imposiciones sociales que se le dan a las mujeres, porque aparte, pues también se puede ausentar el hombre 90 días, ¿no? Porque ya hoy la las leyes paternidad lo permiten. existe. Sí, hoy ya la permiten. ¿Por qué no pero también...? No. Claro, y es justo a lo que iba, o sea, ¿por qué no cuestionarnos en el sentido de por qué no existía antes esto, ¿no? O sea, ¿por qué apenas se está legislando para que los hombres sean responsables como de su paternidad? Y que en este sentido tengo entendido que también ve el asunto de los deudores alimenticios. O sea, que justo es como reconocer hay una desobligación en la paternidad que además, si uno busca en los datos del Secretariado Ejecutivo, pues es una dimensión impresionante de carpetas de investigación abiertas de deudores alimenticios, que igual puede ir para ambos géneros, pero la mayoría se siguen concentrando en los varones. Sí, mira, finalmente también es lo que llaman, ¿no?, las nuevas masculinidades, que mucha gente le confunde. Y en un curso que tuvimos, decían en automático, el hombre es, decían, igual, el macho de la especie humana es hombre, y piensan que toda la vida ha sido así. Por ejemplo, en época ya de los sumerios, con Hammurabi, estaban los machos de la especie humana, pero unos eran esclavos que no eran considerados hombres. Estaban los mezquinos, que eran esclavos medio liberados, pero no eran hombres. Y estaba el hombre que en toda su capacidad de libertad, de pensamiento, de raciocinio. Ahí era. Y en otro momento, el hombre en su plenitud era por el poder político que ejercía, ¿no? Y así se va cambiando. Los guerreros, ¿no? Eres hombre si peleas, si vas a la guerra. ¿Y qué sucedía con los varones que se dedicaban a las ciencias, a las artes? Pues sí eran hombres, pero no hombres, no sé si me explico. Ahora es el hombre reconocido como alguien, lo que otro día decíamos, de la jux natura, ¿no? La jux naturaleza, soy parte de la especie humana y tengo las mismas capacidades y necesidades de cuidar y de ser cuidado, ¿no? Entonces, es un poco también algo que se va construyendo, no la parte de la genitalidad, ni mucho menos, sino cómo nos vamos construyendo y nuestras relaciones humanas. Seguramente en Alemania las mujeres no tienen tanta esa bronca porque desde la Segunda Guerra Mundial los hombres se fueron y ellas se quedaron a trabajar. También es una cuestión de la forma cultural en cómo nos hemos construido. Digo, para algunos si tienen chance de leer y si no de releer, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y vamos a entender muchas cosas, por qué duele más una mentada de madre que otra cosa, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a descubrir muchos temas que venimos arrastrando como mexicanidad. Los mestizos que somos, como los mestizos que somos, ¿sí? ¿No? Sí. A mí me gustaría aprovechar el espacio para hacer una pregunta que justo está relacionada con estos asuntos de la inclusión de las mujeres, también con este asunto de las cuotas de género. A inicios, de este año, tengo entendido que fue durante este año, usted fue invitada por una organización, la Asociación Nacional Cívica Femenina, que hizo un pronunciamiento ante la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Hizo, tengo entendido, que una rueda de prensa, y no sé qué tanta implicación tuvo con esta organización, pero sorpresivamente cuando hace este pronunciamiento la organización ante la ONU, habla de un término muy controversial en el movimiento feminista, que habla del borrado de mujeres, que ha sido utilizado por algunos grupos feministas que tienen tintes transfóbicos, ¿no? O sea, que consideran que las mujeres trans pues no son mujeres y que tendría que haber ciertas limitaciones legales. A mí me gustaría preguntarle por su participación con esta organización, primero si usted de alguna forma
respalda este tipo de pronunciamientos, que también han sido muy cuestionados por la ciudadanía en el sentido de, pues, hablar como de todas las mujeres, ¿no? De la inclusión de todas las mujeres, y que también tiene que ver con un asunto de derechos humanos. Y si no es así, pues también por qué razón participar con esta organización a pesar de que tiene estas críticas. Hay un debate internacional y es de lo que pude ser testigo ahora que tuve esta oportunidad de estar en la ONU. Dentro de los temas del avance de las mujeres, los derechos de las mujeres, dentro del propio feminismo, yo hablaría en plural, hablaría de feminismos porque hay 17 corrientes distintas en las que unos adoptan algunas posturas, en las que algunos adoptan otras. Los temas más radicales son los relacionados al derecho a la vida, los más radicales también tienen que ver con esta postura respecto a la igualdad, si la igualdad es entre hombres y mujeres o si es entre los géneros, que hay muchísimos también, hay alrededor de 20 también reconocidos oficialmente, y tienen que ver también con la sociedad en la que cada una de las personas que participamos en estos temas pues vivimos, ¿no? En el caso de esta asociación tiene una postura definida y ellos me invitaron a mí justamente por la autoría de las leyes que yo tuve aquí en el estado de Querétaro respecto a la paridad, respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil también y a los grupos prioritarios, que son trabajos legislativos que yo he dejado para el estado de Querétaro. Y ese debate fue muy interesante allá, incluso en una de las exposiciones en las que tuve la oportunidad de ser público, se presentaron algunos grupos de la diversidad sexual y se armó ese debate, ¿no? de si ellos también eran mujeres o no lo eran. Ahí las personas que moderaban la ponencia sí pidieron el respeto a las diferentes posturas. Existe ese debate muy, muy fuerte actualmente a nivel internacional, no nada más a nivel local, y pues yo creo que es lo que viene para los próximos procesos también, en el que las mujeres que hemos luchado por tener espacios en la toma de decisiones, pues también tendríamos que tener una postura definida, porque pues de alguna forma también habrá grupos, yo no generalizo, que puedan estar utilizando estos medios para acceder y seguir ocupando espacios para las mujeres. ¿Y cuál sería su postura en específico? Porque este asunto del movimiento feminista, si es transfobia, es muy importante en el sentido de que pues existen de alguna manera como estas dos posturas, aunque hay a lo mejor como matices, ¿no? Pero al menos hay dos posturas. Primero, las mujeres trans son mujeres, sin discutirlo. Yo pienso eso, ¿no? Las mujeres trans son mujeres. Entonces se puede discutir. Pues no, o sea, porque ¿No? para mí tiene que ver con un asunto de derechos humanos. Por eso me gustaría preguntarle a la diputada, ¿qué decirle a las mujeres trans que también son parte del electorado? ¿Formarían parte de la agenda de Beatriz Marmolejo? La postura personal, pues obviamente es la que yo represento. Yo represento Acción Nacional, yo fui electa por una plataforma política y estamos a favor de la paridad. De forma general, a la igualdad, y estos grupos que tienen cierta expresión, sobre todo en los últimos tiempos, yo creo que tienen el mismo derecho de participar en los procesos, independientemente de los partidos políticos. Y de mi parte, una pregunta que también tiene que ver con esto que acabas de mencionar, diputada, el tema del derecho a la vida, ¿le van a entrar al debate o todavía no? Aquí se sigue haciendo un ladito en Querétaro. En el caso de Querétaro, Acción Nacional ha fijado su postura siempre, desde hace 80 años que tenemos de fundación, y bueno, es a favor de la vida. Actualmente en la legislatura tenemos un proceso en turno respecto a una iniciativa que presentó el diputado Polo Hospital y un criterio que fijó la Corte. El criterio particularmente mandata a las autoridades judiciales, no a las autoridades legislativas. En ese sentido, tengo que ser respetuosa de los tiempos en los que estamos, porque corresponde a la legislatura como tal el responder a los tribunales en qué va
la legislatura de Querétaro a este respecto. Pues bueno, ahorita, perdón, que estamos hablando ya de lo que viene, y esta es una cuestión personal. Betty Marmolejo, para el 2024, ¿dónde te ves como candidata? ¿Te ves como candidata? Definitivamente creo que tengo la preparación y los resultados para poder buscar un espacio en la toma de decisiones del próximo proceso electoral. Sin embargo, pues esto lo determinará en primera instancia el partido político al que yo represento y en segunda instancia, por supuesto, los ciudadanos, quienes con su confianza puedan permitirme continuar en el servicio. Ahora, ¿has pensado alguna posición? Seguramente sí, digo, no la vas a decir, pero yo te la pregunto, ¿no? Porque finalmente... No, pues que lo diga, ya se lo estás preguntando, pues ¿cuál sí, es el problema? A ver, una vez, ¿no? Te has desarrollado, te ve que te apasiona la parte legislativa y uno siempre tiende a crecer en cualquier aspecto, ¿no? El desarrollo. ¿Te ves en el Senado de la República? Pues obviamente no puedo decir que no. No puedo decir que no, pero pues soy respetuosa sobre todo y soy muy institucional de los procesos, tanto de los procesos del partido político como de la legislación con la que tenemos que ser ejemplo, los quienes hacemos leyes, tenemos que ser ejemplo de respeto a esas leyes. Entonces esperaría los tiempos que estas normas marquen. Los tiempos ya se abrieron a nivel federal. En lo local, ¿cómo estamos? ¿Cuándo empezamos? ¿O cómo está el rollo? ¿Tienen algún indicio? Porque finalmente el proceso electoral, sin mal no recuerdo cómo quedó la ley, ¿empieza en octubre? En octubre, sí, de este año. En la primera... Así que en la segunda quincena de octubre. Así que si le echamos cuentas, estamos hablando que nos queda todo... Entonces, 2 meses. 2 meses. Y entonces los procesos internos deberían estar como que ya casi así metiendo la mano en la puerta, ¿no? Así es, pero creo que los que hacemos leyes tenemos que ser los primeros respetuosos de las mismas. Bien. ¿Y tienes algún...? Pues nada más me quedó como un poco de duda, y perdón por insistir en el tema, pero mencionaba que su postura era la misma de Acción Nacional, regresando a este asunto de la transfobia. Pero Acción Nacional, de alguna manera, recuerdo que también incluso postuló a una mujer trans como candidata. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que sí las están reconociendo como mujeres, incluyendo en las candidaturas como mujeres, o están poniendo algún tipo de candado? Eso sucedió en la Ciudad de México. Hay que recordar que la legislación de la Ciudad de México sí tiene estas posibilidades de una forma más específica. En el caso de la legislación de Querétaro quedó más general. O sea, ¿tendría que modificarse la ley de Querétaro? No, dependería de la vida interna de los partidos políticos, pero mira, yo he trabajado con todos los grupos prioritarios en la historia. Entonces, soy de la idea de que quienes hayan determinado involucrarse en política y formar parte de estos procesos, lo pueden hacer. Lo pueden hacer y en ese sentido más bien invito a los partidos políticos a que abran las puertas. Felicidades, dice para la diputada, dice excelente invitada, soy su fan, Diana Ferreira. Y Regina Hernández dice excelente programa, pero hay un comentario aquí interesante de otro programa de televisión que se llama La Banda es la que manda. Dice, pues es lo que han venido construyendo los políticos, al menos acá en Querétaro, y como tal el respeto no existe a la mujer, y más si el del partido que gobierna en el ámbito federal. Los hombres más representativos de la política de oposición se han dedicado a mofarse incluso del físico, por ejemplo, de la gobernadora de la Ciudad de México, incluso mujeres. Ahora también la señora Gálvez es atacada por su físico y por su supuesto origen indígena. Creo que el respeto a la mujer debe fomentarse en todos los ámbitos políticos, derecha e izquierda, porque hasta queda entera de juicio la caballerosidad de políticos que de pronto actúan a manera de mártir y de forma estúpida, quejándose de la forma de hablar, por ejemplo, del presidente, y ellos en redes sociales y medios comprados despotrican y se burlan del otro. Así que no hay mucho que alegar, que cada quien tome su postura y que el respeto sea la bandera para llevar la política nacional. Dice, la banda es la que manda. La banda es la que manda. Como es el comentario, interesante, muy bien, ¿no? Muy bien, no, estoy de acuerdo. O sea, creo que las distinciones, yo creo que tenemos que trabajar en una cultura de derechos humanos y las distinciones no deben de tener cabida en ninguna de las circunstancias. Todas las personas tenemos la misma dignidad. Excelente. Quiero yo, ahorita, aprovechando que está la diputada aquí, hay un tema que sigue siendo polémico y tenemos otro, para entrarle, otra preguntita que le hicimos a la ciudadanía en estos días. A ver, Richard, si nos lo puedes soltar y con base en eso empezamos a hacer las preguntas. ¿Va?
¿Está enterado que el gobierno encabezado por Mauricio Curi pidió un préstamo de 3.300 millones? Sí. Sí, estoy enterado. ¿Y qué haría con ese monto de dinero para mejorar el estado de Querétaro? Se supone que lo va a invertir en obras de infraestructura social, ¿no? Eso es la intención que tiene, ojalá que así sea. Ajá. ¿Y cuál de esos aspectos que quiere mejorar usted pues le gustaría que se implementara con este préstamo para mejorar Querétaro? Bueno, ante todo pues la cuestión de las calles de Querétaro que ya están muy deterioradas. Si está haciendo una gran obra como es la 5 de febrero, pues también que voltee sus ojos acá lo que es la ciudad, ¿no? Hay lugares verdaderamente muy feos. Podemos ver aquí, por ejemplo, en este lugar, cómo están los adoquines ya deshechos. Entonces, ojalá que también volteen eso. Independientemente de algunos, no sé, algunos albergues, no sé, porque hay situaciones ya en la ciudad muy difíciles, muy feas. El ver en las calles ya mucha gente tirada en la calle, drogándose, en fin, cosas que no se veían antes. Ojalá que haga albergues, ojalá que haga ese tipo de situaciones que ayuden realmente a la gente. Sí me enteré de sobre en las noticias que ya nos endrogó con 3,000 millones de pesos. ¿Y con ese monto de dinero usted qué haría para mejorar el estado de Querétaro? Bueno, no sé para qué. Yo tengo entendido que fue para mejorar la 5 de febrero, pero es un mundo de dinero. Yo mejoraría un montón de cosas, educación, salud y trabajo. Es lo que necesitamos los queretanos. ¿Estás enterada que el gobierno encabezado por Mauricio Curi pidió un préstamo de 3.300 millones? ¿No? Bueno, con ese monto de dinero, ¿qué harías para mejorar el estado de Querétaro? Yo creo que lo implementaría en seguridad. Seguridad básicamente. Okay. ¿Y por qué? Bueno, yo estoy enterada que el estado de Querétaro es uno de los que tiene mayor seguridad a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que no está de más seguir como cubriendo ese requisito del estado. ¿Está enterada que el gobierno encabezado por Mauricio Curi pidió un préstamo de 3.300 millones para el estado de Querétaro? No estaba enterada, señorita. No, la verdad no. ¿Y con ese monto qué usted haría para mejorar Querétaro? Pues yo creo que ayudar a las personas que no tienen fuente de trabajo, o las personas discapacitadas. ¿Y por qué cree que este aspecto es importante para mejorar el estado de Querétaro? Pues porque esas personas no les dan trabajo. Yo tengo uno de mis hijos que no puede encontrar trabajo para nada y pues yo creo que serviría para eso, que ayudar. ¿Está enterado que Mauricio Curi pidió un préstamo para Querétaro de 3.300 millones? No, señorita, no estaba enterado, no. ¿Y usted qué haría con ese monto de dinero para mejorar el estado de Querétaro? Pues más que nada invertir en las vialidades, porque ya está el tráfico demasiado pesado. Ajá. Y en ese caso eso es lo que me parecería que es más importante. ¿Está enterado que el gobierno encabezado por Mauricio Curi pidió un préstamo de 3.300 millones para el estado de Querétaro? No estoy enterado. ¿No? ¿Y usted qué haría con ese monto de dinero para mejorar Querétaro? Pues invertiría en salud, en seguridad, en infraestructura. Querétaro está creciendo muy rápido y pues los servicios de infraestructura son necesarios, la seguridad también, la salud también. Pues ahí está la opinión de la ciudadanía, que me parece a mí que están en general enterados de lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, hay una información que ya bajó hasta cualquier sector de la sociedad y que si bien no estamos claros todos cómo va a estar este asunto de los billetes, bueno, pues tienen ideas de cómo aplicarlo, ¿no? Y de lo que hace falta en Querétaro. Y se habla seguridad, infraestructura, movilidad, transporte. Movilidad, que son los y empleo, por supuesto. Y entonces, ¿qué opinas, diputada? Digo, independientemente de que sabemos que el recurso está perfectamente etiquetado, de que se va a ocupar en 3 grandes rubros, ¿verdad? Ya lo aclaró el gobernador y los secretarios que están involucrados en este asunto. Pero tú desde la legislatura, pues hicieron un análisis sobre la viabilidad. Primero, como se le ha hablado de esto, tenemos capacidad de pago. Yo le decía a Vicente hace unos días, me parecía así como que extraño que la legislatura anterior, cuando el gobernador anterior había anunciado que por fin había liberado a Querétaro después de tantos años de deuda, todos, bueno, y yo pareciera que otra vez todos, lo vamos a endeudar, bueno, a mí me quedó esa sensación. Tú estuviste en las 2 legislaturas, ¿qué opinas? Así es, bueno, en primera instancia se
celebro que la ciudadanía esté informada. Esa parte yo creo que es un gusto para todos quienes estamos involucrados en estos temas desde nuestra trinchera. Y me gustaría hacer algunas precisiones. Afortunadamente, pues, la información general la tenemos, pero tal vez el lenguaje no es accesible para todas las personas, ¿no? Cuando a nosotros nos presentan este proyecto del financiamiento, nos especifican los 3 rubros en los que estaría destinado en caso de que fuera aprobado. En primera instancia, el tema de todo lo que es la energía, en segunda instancia todo lo que es movilidad o transporte, y también en lo que tiene que ver con agua e infraestructura social. Eso es lo que a nosotros nos expresan en primera instancia, y los elementos que nos presentan por parte incluso de instancias federales que lo avalaron y que lo certificaron como viable, es que Querétaro, justamente por sus finanzas, tiene esa posibilidad de acceder a un financiamiento que también pueda ser solventado dentro del mismo periodo de la administración, es decir, que no se prolongue o no se endeude después de este periodo. Y bueno, en ese sentido es que nosotros respaldamos la propuesta del Ejecutivo, y pues hoy ellos están siendo muy específicos a dónde estaría destinado el recurso, que yo creo que es el tema de mayor interés para los queretanos. También otro tema aquí importante es que dentro de la información que a nosotros nos presentaron, lo que se está haciendo es garantizar o ejercer el poder solicitar una garantía de que Querétaro va a poder ejecutar esos proyectos en 5 años, contados a partir de este 2023. Y eso también daría la oportunidad de que la administración de Mauricio Curi pague el financiamiento y el préstamo del que estamos hablando. En el supuesto de que no lo haga, hay un candado. Finalmente, también la semana anterior los diputados de Morena hicieron la propuesta de crear una comisión legislativa en la que están incluidos, por supuesto, parte del Ejecutivo, la ciudadanía. La Coparmex también hizo un pronunciamiento similar. Para vigilar que esta lana se aplique donde se dice que se va a aplicar. ¿Estás de acuerdo con esta comisión? La legislatura no tendría facultades a ese respecto, sin embargo, los ciudadanos sí. Los ciudadanos pueden hacer observación, y por supuesto que confiamos en la propuesta que el Ejecutivo hará incluso a las instituciones crediticias, en la que se respetará de entrada el tiempo para el pago. Oye, te hago la pregunta, espero. Desde mi perspectiva, los diputados de Morena en esta situación, en este brete en el que se metieron al interior de su partido a levantar la mano y aprobar este crédito o este endeudamiento para Querétaro, no se están no solamente curando de salud con esta propuesta, pregunto, ¿verdad? Pues soy respetuosa, obviamente, de mis compañeros. Obviamente ellos saben en qué sentido avalaron el proyecto. Me imagino que también ellos consultaron todas las fuentes posibles para poder tomar su decisión, y pues la vida interna de su partido yo la respeto. También, bueno, retomando también para qué se va a destinar este recurso, uno de los temas es la movilidad, ¿no? Que el transporte público pues no es un secreto, ¿no? Es una de las demandas más urgentes de toda la población, y es una de las que más, o una de las razones por las cuales recibe más críticas el gobierno del Estado y el gobierno en general. Si bien a lo mejor, bueno, confiando en que se va a pagar esta deuda, porque también tengo entendido que son como muy estrictos en este sentido de se tiene que pagar, ¿no? Y si no hay como estas tasas o hay varias situaciones. Pero existe confianza, bueno, tal vez sí exista la confianza, pero de que justamente esta adquisición de los autobuses va a mejorar la situación del transporte, y no haría falta tal vez otra acción. ¿A quién le tocaría resolver este problema del transporte, sobre todo para la población que espera que de alguna manera pueda trasladarse con una mejor calidad de movilidad? Yo creo que el tema de movilidad involucra varios factores. No soy especialista del tema, pero lo que yo he escuchado a la Agencia de Movilidad del Estado son varias vertientes. Una es la adquisición, obviamente, de la infraestructura,
los vehículos que generarían de los medios del transporte. Otra es la infraestructura en lo que tiene que ver con las vialidades, que eso pues ya lo estamos viendo en la inversión pues más grande de este sexenio. Y otro es también el tema de pues la cultura de la movilidad, ¿no? Que nos involucra a todos. Si vemos la pirámide, digo, sin ser experta, ¿no? Muy respetuosa obviamente de la gente que sí conoce de estos temas, pues el grueso de población está en los peatones, el grueso de población está en los usuarios del transporte público y en otros medios, ¿no? El privado va en una escala mucho menor, y en ese sentido yo creo que lo que sí se tiene que cuidar por parte de la autoridad ejecutiva es que se le dé prioridad a las personas que pues son peatones y a las personas que son usuarios del transporte público, porque pues es la mayoría. El gobernador ha insistido, y todavía no lo da a conocer, que están cambiando y que van a cambiar las reglas del juego. Yo supongo y espero así sea, porque mi premisa es la siguiente: el transporte como funciona hoy no es transporte público, es un transporte concesionado a empresarios a los quienes no les interesa ni tú, ni los que están allá, ni yo. Les interesa ganar billete con el pasaje del camión, y por eso las unidades están como están. Y esa es la razón por la cual el servicio se presta de una manera deficiente. Espero que sea en esta medida en lo que el gobierno del Estado pretende cambiar las reglas del juego. Atraer parte de la administración del transporte público y hacerlo efectivamente transporte público y no concesionado a particulares. Yo no tengo nada en contra de los particulares, porque cualquier comerciante, cualquiera que ponga un negocio, pues necesita ganar lana, pero aquí sí la cosa es que ganan lana con chatarra, ¿no? Esa es la cuestión. Pero además, ¿de quién es la responsabilidad principal? Porque es en serio de los concesionarios, porque ¿quién hizo la concesión? ¿Quién lo otorgó? ¿Quién permite por supuesto, eso? El gobierno, ¿no? Por supuesto, pero ahora la agencia precisamente creo que es la que se encarga de regular esa parte, y tiene que ver ¿no? con la supervisión, coincido también con el uso de las tecnologías también para esta supervisión, porque como bien lo comenta Pau, pues hay una autorización en razón de unos parámetros del proyecto, ¿no? Bueno, tan suerte que retiraron 700 yo creo que la semana la pasada. supervisión de la Agencia de Movilidad es la que tiene que estar bastante fortalecida. Pero, insisto, ojalá y por ahí venga el anuncio. ¿Alguna otra pregunta, mi queridísimo Vic? Mira, nada más rápido para tener este esquema. Se hablaban de los bloques de paridad, perdón, regresando al otro tema. Y aquí tengo el de Acción Nacional, obviamente, y aparte porque más ganó en posiciones, y rápidamente. En los de menor rentabilidad, que no es el número de votos, sino es el porcentaje que representa en cada una, si me equivoco me corriges. El último es Tequisquiapan, que tuvo el 1579, Huimilpan y Colón. Aquí no podría haber mujeres. No podría haber mujeres. Y se lo dejo así, nada más. Hay una diputada que quiere ser candidata por Tequisquiapan. ¿Y qué va a hacer si no puede ir mujer? Pero Tequisquiapan, Huimilpan y Colón no puede haber mujeres. No. Por el PAN. Hablando del PAN. Hablando del PAN. Por otros partidos políticos, si ellos tuvieron candidatos mujeres. Regresando al tema de la paridad para el proceso electoral. Sí, perdón. Tequisquiapan, Huimilpan y Colón. Tienen que ser hombres. San Joaquín está libre. Tolimán, ahí puede ejercer su derecho a reelección, Lupita Alcántara. En Arroyo Seco. Ya lo ejerció Lupita. ¿Ya lo ejerció Lupita en Tolimán, entonces ya también el derecho a la reelección. Entonces San Joaquín, Tolimán y Arroyo Seco quedarían pues, para hombres. Para hombres. No sé si necesariamente los vayan a ocupar los tres. Luego en el segundo de paridad es Jalpan, Amialco, Ezequiel Montes, se puede reelegir esta Lupita Pérez, mujer. Cadereyta se puede reelegir o tiene derecho a reelección, ya si ganó no, pues es otra cosa. Miguel Martínez, Landa, pueden meter, pues ahí pueden hacer la repartición. San Juan del Río tiene derecho a reelección a Roberto Cabrera. El hecho de que tengan la reelección no necesariamente quiere decir que lo vayan a ejercer, pero llevan mano. Y aquí yo creo ya los que viene lo interesante, donde ahí va a haber las compensaciones y las acciones afirmativas, y considero yo. Pinal de Amoles, que ahí está Lupita Ramírez, se puede reelegir, pero Pedro Escobedo, Querétaro, El Marqués, Peñamiller y Corregidora tienen que ser nuevos candidatos o candidatas. Sí, ya no hay para el PAN, entonces, por eso mucha gente jugaba esto si era hombre o mujer, porque en la anterior era 1-1-1-1-1 y así se iban. Pero en ocasiones no analizaban este tema de la reelección. Así es. ¿No? Que el derecho a reelección está sobre
principio de paridad. Pero ahorita el presidente municipal de Querétaro no tiene ese derecho y además fue hombre, entonces podría ser mujer. Pedro Escobedo Querétaro, el Marqués Peñamiller y corregidora. Ahí sí también nos hicieron la precisión, Vicente, de que ambos principios llevan la misma, la misma fuerza. Tanto reelección como paridad van de la mano porque son constitucionales. Ok. Es que como se menciona, por ejemplo, resoluciones de la Suprema Corte, donde decía, del Tribunal Electoral, donde decía que el derecho a la reelección estaba sobre el de paridad. Pero vamos, volvemos a lo mismo. Yo creo que van a empezar, no sé si algunos personajes vayan a empezar a hacer esos. Pues hay que estar muy atentos porque insistía yo hace unos minutos antes de entrar al tema del préstamo, que los tiempos ya están muy cortitos y que hay que empezar a ver cómo cada partido político enfrenta este proceso electoral local. ¿Algo que agregar, mi queridísima Pau? Pues no, yo solamente tal vez regresaría un poco igual a esta situación de lo que ocurre como con estas posturas políticas del feminismo relacionadas con la inclusión de las mujeres trans y este reconocimiento, que es un tema bastante importante porque justo además de que tiene un debate sí a nivel internacional, también tiene que ver como con un asunto de derechos humanos. Algunas organizaciones feministas de aquí del estado de Querétaro incluso a veces utilizan estas consignas que también son calificadas como discurso de odio hacia las mujeres trans, porque, y tiene que ver con este asunto, ¿no? Estas frases de borrado de mujeres, ¿no? Porque implica un discurso de odio. Solamente saber si nos puede ser como más precisa en su postura respecto a esto. Las leyes que vaya a hacer en caso de que vuelva a estar en una legislatura, ya sea federal o local, o algún puesto público que vaya a utilizar posteriormente, estarían encaminadas a proteger a las mujeres trans, reconocerlas como mujeres, o en específico, ¿cómo estarían encaminadas? Mira, la agenda específica tendría que ser obviamente la de Acción Nacional y bueno, en este sentido yo me he pronunciado siempre a favor de la paridad y de la igualdad. Entonces, vuelvo a lo mismo, invito a las personas que tienen ciertas condiciones y que han hecho uso de sus derechos político-electorales, pues a que los ejerzan. Bien, pues se agotó el tiempo, desafortunadamente. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos siguió en esta transmisión en vivo. Omar Rodríguez, Tlatuani Centli, que no había mencionado, a Omar Rodríguez. Y hablan sobre el transporte público, dice aquí Tlatuani. Dice, ay, ojalá el transporte fuera como en los videos de Felifer, pero ya desde ahí mienten. Y dice Omar, sí ha cambiado quienes estamos aquí en Querétaro desde hace ya varios años. Sí vemos mejoras en el transporte, que sea regular, el descontento por situaciones particulares es distinto, pero no se debería generalizar. Todo es perfectible. Bien, pues las cosas. ¿Algo que agregar, Vic? No, pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen en esta transmisión, su participación. Gracias a Betty por estar con nosotros y compartir pues desde la legislatura cómo se fue construyendo esto y obviamente pues desde el punto particular de los colores y lo que ella defiende. Lalo, Pau, pues muchas gracias. Otra vez un placer estar aquí en Decisión 2024. Pues gracias, diputada. Muchísimas gracias de veras a nuestro auditorio. Le insistimos, les damos las gracias por seguirnos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 en punto a través de la página de Facebook de Magazine y por supuesto en la página andresesteves.mx. Excelente noche.